¿Hablar de inflación? Sí, bueno, se está cumpliendo ya prácticamente un año. Un año. Desde que asumió el actual gobierno nacional. Siempre lo dijimos que uno de los desafíos centrales que tenía el gobierno era poder controlar la inflación. Esos mismos se lo plantearon como un objetivo. Y nosotros todos los meses venimos de alguna manera mostrando dos datos. ¿Cuál es la percepción que tienen los cordobeses respecto de los próximos 12 meses de lo que va a ser la inflación? Y por otro lado, si creen en definitiva que Macri va a poder o no controlar la inflación. Que son dos cuestiones que nos muestran dos realidades. Por un lado, cómo está yendo realmente con el tema de la inflación. Por otro lado, la percepción. Y por otro lado, el aguante que le hacen los cordobeses, en este caso, a Mauricio Macri, en este caso particular. Y en la primera placa que te muestro, Lagui, tiene que ver con la inflación en Córdoba desde julio. Fíjate, lo que está en rojo arriba es la interanual. Claro. Entre julio y julio, entre agosto y agosto, entre septiembre y septiembre, octubre y octubre. Es decir, siempre estuvo en torno al 40%. La inflación interanual es muy alta. Y abajo en azul tenés lo que viene siendo la inflación mensual. Que de alguna manera se había logrado manejar en agosto, que había estado en el 0,28, un número bastante bajo, pero después volvió a incrementarse, con lo cual está mostrando que está siendo muy difícil controlar este indicador que para el gobierno nacional, como decíamos recién, es muy importante. Y en la placa que sigue vas a ver cuál es la percepción que tienen los cordobeses respecto de la inflación para los próximos 12 meses. Es decir, en julio decían que en los 12 meses siguientes iba a ser el 27%. Fíjate que en agosto y septiembre había bajado un poco, en agosto fundamentalmente, que coincide con lo que había ocurrido realmente con la inflación, pero de nuevo se vuelve a escapar la percepción de inflación en Córdoba. Hoy los cordobeses creen que en los próximos 12 meses habrá una inflación del 37%. Es muy alto, con lo cual es una expectativa que de alguna manera va a moderar muchísimo, entre otras cosas, el consumo. La próxima, entre noviembre y noviembre, la interanual, 37%. Exacto, entre octubre y octubre, el 37% creen los cordobeses que va a ser la inflación. Es 17 decir, ha puesto Prat Gay en el presupuesto. Por eso, me parece que va a tener que hacer un esfuerzo en ver cómo convence en términos de percepción la inflación. Este cuadro que también hay en pantalla es un poco cuáles han sido los datos que más se reflejaron o más se repitieron, digamos. Fíjate que entre el 9 y el 20 fueron los datos que más aparecieron en la secuencia de datos. También por clases sociales, es un dato que siempre lo compartimos porque de alguna manera también muestra el escepticismo por clase social. Fíjate que la clase baja, la mayoría dijo el 50%, es decir, el 10% había estado en ese indicador. Claro. Y finalmente, que es la última placa, que es lo que se llama, nosotros lo traducimos como el aguante que le están haciendo a Macri, porque le preguntamos a los cordobeses, ¿cree o no que el presidente Mauricio Macri va a lograr reducir la inflación? Y fíjate que no se ha modificado a pesar de que la inflación ha mostrado que es difícil de controlar. Está prácticamente entre julio y noviembre igual, 53% en julio, 51% en agosto, 53% en septiembre, 53% también en octubre y ahora en noviembre 53%. Quiere decir que todavía la proporción de gente que cree que Macri va a finalmente lograr modificar la realidad inflacionaria y de precios en la Argentina y en particular en Córdoba se mantiene. Casi en la línea de votación. Exactamente, la línea de votación. Es decir, todavía en esto hay una expectativa de que el presidente Mauricio Macri controle la inflación, con lo cual este es un dato a favor del modelo político. Claramente que si no se logra modificar esto, a lo largo del año que viene, estos datos se van a empezar a modificar y este consentimiento político, que se lo puede tomar desde esa perspectiva, podría empezar a complicar lo que es el gobierno nacional. Mientras tanto, Macri llega hasta acá con el aguante y con una realidad que lo contradice.